La palabra al congresista Héctor Becerril, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Saludamos al señor Premier, a los señores ministros. Escuchando hablar a los representantes de este gobierno, parecería que tan solo hace unas semanas ha ocurrido el fenómeno del Niño. Y la triste realidad es que ya vamos a cumplir 2 años de esos nefastos acontecimientos y es muy poco lo que se ha avanzado. Lambayeque, región a la que represento, aún espera que se ponga el énfasis necesario en las diferentes obras de la reconstrucción. Hay una ciencia que no miente, hay una ciencia que no permite maquillar las cifras, o cuando la quieren maquillar nos da en realidad las cifras exactas. Esa es la estadística. Veamos, por ejemplo, a nivel nacional se determinaron 45.854 viviendas inhabitables o colapsadas. Al día de hoy, solamente se han construido 6.700 viviendas. ¿Cuánto representa eso? Solamente se ha avanzado el 14% de la meta total en cerca de 2 años. Pregunto yo, ¿en lo que falta se va a poder culminar el 86% de la construcción? Lo veo bien difícil. Estos son datos reales que la gente a nivel nacional sigue esperando que este gobierno comience a trabajar en serio, que este gobierno, dejando los enfrentamientos y el populismo, le demos lo que el país está esperando. En Lambayeque se ha transferido al día de julio 397 millones. De esta transferencia, ¿cuánto está en ejecución? Solamente el 6.29%. Así de claro, el 6.29%. ¿Y cuánto se ha ejecutado? Solamente y vergonzosamente el 1.5%. Esto nos tiene que llamar la atención de que este gobierno no está priorizando, no está trabajando como esperamos. Yo creo que en la medida que no se tome conciencia de que el pueblo está hartando, y el presidente Vizcarra tuvo una muestra en Lambayeque cuando hace días estuvo allá, el pueblo de un distrito abucheó al presidente y casi pasa algo que no quisiéramos que ocurra. Pero, presidente, vamos a ver acá qué ocurre con las instituciones educativas. En el plan de la reconstrucción con cambios se proyectó reconstruir o construir 1.625 centros educativos. ¿Saben cuántas unidades educativas se ha construido? Ninguna, 0. Y esto es grave. Si el presidente no es capaz de entender, de darse cuenta qué es lo prioritario, qué es lo fundamental, qué es lo de emergencia, entonces seguiremos esperando hasta que él entienda esos hechos. En establecimiento de salud, en el plan de la reconstrucción con cambios, estaba proyectado reconstruir 156 establecimientos de salud. ¿Saben cuántos se ha reconstruido? Ninguno, 0. Entonces, colega, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? De un presidente de la República que para tratar de soslayar, opacar estos hechos reales, quiere hacerlo enfrentando al Congreso, quiere hacerlo tirándose a una política populista, más fuegos artificiales. Y yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino que tiene que entender el presidente Martín Vizcarra es que tiene que ser sincero con él mismo, no engañando a la población. Ser sincero con él significa que tiene que ponerse a trabajar en serio, más allá de la demagogia, más allá de querer priorizar temas
que no son prioritarios. Pregunto yo, el tema de la bicameralidad va a significar que toda esta población de todo el país pueda tener sus centros educativos, sus postas, sus pistas, sus veredas, sus casas. Obviamente que no. Por eso, desde acá, esta tribuna, reclamamos al presidente que basta ya de enfrentamientos. Cada vez que sale a las regiones, ¿qué hace el presidente? Pechar al Congreso, ponerle fechas al Congreso, tratar de buscar la aceptación en forma gaseosa. Y no se trata de eso. Se trata que todos nosotros, tanto este Congreso como el Ejecutivo, nos pongamos de acuerdo y trabajemos en serio por el país. Creo que llegó el momento, con estas cifras que no mienten y que lo tienen todos los colegas, le digamos al presidente Martín Vizcarra: basta de populismo y más trabajo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Mi saludo al Premier y a los ministros que le acompañan en esta tarde. Presidente, he podido escuchar con detenimiento la inquietud de algunos colegas que en parte tienen la necesidad de avanzar este proceso de reconstrucción, pero también lamento que algunos colegas han querido hacer política con el dolor de nuestros hermanos damnificados. Presidente, primero hay una decisión política del gobierno de haber aprobado un presupuesto de más de 25 millones de soles para la reconstrucción. Nunca antes un gobierno ha destinado tantos recursos para la reconstrucción de nuestro país. Presidente, desde el año 1998, del señor Alberto Fujimori, presidente, no hemos visto obras emblemáticas que se hayan hecho realmente en las zonas que fueron afectadas por el fenómeno del Niño. Nos reclaman a nuestro gobierno, que apenas tenemos 1 año y medio en este proceso de reconstrucción, piden culminar las obras ya. Presidente, han pasado otros gobiernos, como el caso de Ica, 11 años y a la fecha todavía no se ha reconstruido. Hemos tenido también el terremoto de Arequipa en el año 2016, que tampoco se vio la voluntad del gobierno de solucionar realmente a los damnificados. Nuestro gobierno sí está actuando de una forma responsable y sí tiene un norte para la reconstrucción, presidente. Y por esas razones que también se está tomando el tiempo necesario para hacer los proyectos que perduren el tiempo, presidente, como son los drenajes pluviales. No tenemos experiencia en nuestro país de los megaproyectos y por eso se está recibiendo la experiencia como el BID, el Banco Mundial, para poder realmente tener proyectos duraderos y que tenga un impacto en la población, presidente. En el caso, presidente, de las viviendas, cuando yo camino por el norte del país y pregunto a nuestros hermanos damnificados en años anteriores cómo afrontaron los otros gobiernos este problema del fenómeno del Niño, ¿y qué nos dicen? No hubo planificación en ese sentido. Lo que hicieron es solucionar los problemas del momento, les llevaron plásticos y algunas hojas de calamina. Pero nuestro gobierno tomó la decisión de construir una casa definitiva por un monto de 22.000 soles.
que tienen un baño, 2 dormitorios, una sala, lavador, y que incluso pueden construir un segundo piso, presidente. Entonces nuestro gobierno sí tiene una sensibilidad humana de poder entender y escuchar y a poder apoyar a las personas que fueron perjudicadas con el fenómeno del Niño. Presidente, se ha mencionado que en el caso de la limpieza de los ríos, de los cauces, que no debía hacerse ese trabajo. Yo conozco a algunos colegas congresistas de las regiones acá y saben cómo se maneja la agricultura. Presidente, las juntas de regantes o las juntas de usuarios al mes les piden 2 limpiezas al año para poder circular el agua. Pero los ríos no se hace mantenimiento, presidente. Y es una de las razones, cuando vienen las lluvias, se genera el desborde y perjudica. Sabemos que esa no es la solución, porque se le ha mencionado en reiteradas oportunidades. Viene la segunda etapa, que es la solución integral, es decir, retener el agua en la parte alta con los reservorios, y esa agua utilizarlo tanto para el consumo humano y para la agricultura. Estas son las obras que está pensando hacer este gobierno, y por eso se ha destinado los recursos, presidente. Cuando tuvimos este desastre en todo el norte del país, ¿qué pasó? Se nos bloquearon las carreteras, se nos cayeron los puentes, las postas médicas no funcionaban, los colegios estaban inundados, y este gobierno lo que ha hecho es rehabilitar todo. A la fecha, presidente, no tenemos una sola ciudad que esté aislada. Todas están conectadas, todas están habilitadas y los servicios están funcionando, presidente. Teníamos en el norte del país las carpas, que la gente estaba en ese momento en la calle y la inclemencia del clima afectaba a los niños en ese momento. Nuestro gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, tomó la decisión de dar el bono 500 para que esas familias que están siendo afectadas puedan alquilarse un departamento o una casa y poder vivir dignamente. Sí se está trabajando, presidente. No querer reconocer, me parece, es ver un tema más político y no estamos siendo objetivos, presidente. Hay muchas cosas todavía que quedan pendientes en este proceso de reconstrucción, pero tenemos la fe y la esperanza y confiamos en nuestros funcionarios y en los ministros de turno que van a poder solucionar y realmente ayudar a estas familias que fueron afectadas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Horacio Pacori, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio hacer llegar un saludo a los ministros que nos acompañan el día de hoy. Señor presidente, tenemos que destacar de que a año y medio de la reconstrucción con cambios, lo que podemos ver con un balance, en el balance, es que han avanzado con demasiada latitud las inversiones para poder encaminar y tener que reconstruir a este fenómeno climático que ha azotado al norte del país. En el balance nos están diciendo de que esta medida de la reconstrucción con cambios no está avanzando a como lo esperaban, a como debería reaccionar el Ejecutivo en el norte del país. Y este balance ahora nos deja un proceso reflexivo a este año y medio, de ver si verdaderamente estamos avanzando en la definición de políticas públicas que nos promuevan una cultura de prevención y poder encaminar a un Estado planificado, señor presidente. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque los efectos que ha dejado los fenómenos climáticos, que han sido más de 941.000 personas afectadas, más de 100 personas que han perdido la vida, 157.000 viviendas dañadas entre carreteras, puentes, infraestructura dañada, hasta la fecha no encuentran una respuesta inmediata.
si no avanzamos de manera efectiva en la reconstrucción con cambios, señor presidente, ¿de qué manera vamos a avanzar en la cultura para hacer frente a los fenómenos climáticos? Como también está pasando en las demás regiones del país y que está siendo invisibilizado por el Ejecutivo, señor presidente. Las heladas y el friaje en el país ha dejado más de 604 personas fallecidas por la causa de neumonía. De ellas, 400 adultos mayores, 72 niños menores de 5 años. Esto es un tema que también trae otro proceso de reflexión, porque si no avanzamos en la reconstrucción con cambios, ¿cómo vamos a encaminar políticas sostenibles para hacerle frente a las heladas y el friaje? Está pidiendo una... Solicita una interrupción, congresista Albrecht, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pacori. Creo, presidente, solicitarle por su intermedio la presencia del Premier en vista de la exposición y la participación de mis colegas congresistas, un mínimo de respeto a esta majestuosidad del Congreso Nacional. Le pido a usted que solicite la presencia del Premier para que puedan exponer cada uno de los señores congresistas el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pacori. Gracias, congresista Albrecht. Para que continúe, congresista Pacori. Bueno, con esa intervención, señor presidente, solamente para redondear y decir de que si no aprovechamos esta oportunidad de la reconstrucción con cambios, con celeridad, con objetividad, para poder invertir los recursos del Estado, no vamos a poder encaminar y mirar los otros problemas del país, que también nos están trayendo los fenómenos climáticos, como es el efecto que está generando las heladas y el friaje. Y es por eso que también le decimos desde otra parte del país, de que empecemos a definir políticas sostenibles para enfrentar... Tiempo adicional. Para poder enfrentar los fenómenos climáticos como son las heladas y el friaje. De manera sostenible. Promover una cultura de prevención, un Estado planificado, señor presidente. Solamente queremos decirles de que estas políticas tengan que estar orientadas, porque las heladas y el friaje nos está dejando precariedad de viviendas y limitación en la atención de salud, señor presidente. Esto es un tema que también tienen que considerarlo, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Pacori. Se suspende la sesión. Reanudamos a las 3 de la tarde. Bien, son la 1 de la tarde con 27 minutos. Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde. Han podido escuchar la presentación del jefe del gabinete, César Villanueva, por cerca de 2 horas, dando resultados del avance del proceso o del plan de reconstrucción con cambios. César Villanueva anunció que gracias a los recursos asegurados para el proceso de reconstrucción, el próximo año los afectados por el fenómeno del Niño Costero tendrán su vivienda de acuerdo a catastro realizado. Durante su exposición, también él ha indicado que para este año el presupuesto supera los 4.000 millones de soles. También refirió que han asegurado los fondos por adelantado para el financiamiento de 30.000 viviendas en las zonas afectadas. Se comprometió a que para fines de este año estén listas 20.000 viviendas de material no. Su exposición ha durado cerca de 2 horas. Hemos escuchado las intervenciones de los parlamentarios, entre ellas la congresista Carla Scheffer, que recordemos que es presidenta de la Comisión Multipartidaria que hace un seguimiento al proceso de reconstrucción. Carla Scheffer ha sido bastante crítica. Ella ha criticado el plan de reconstrucción que viene desarrollando el gobierno al indicar que son un cúmulo de intenciones y que las decisiones deben tomarse en las mismas zonas afectadas y no desde Lima, que no hay este centralismo. Ella también ha manifestado que el fenómeno del Niño Costero es complejo y no permite hacer un diagnóstico inmediato. Precisó que el principal problema pasa porque las decisiones se toman desde Lima
y no se ve la realidad desde el mismo lugar donde está ocurriendo. También hemos escuchado las intervenciones de otros parlamentarios. Esto va a continuar a partir de las 3 de la tarde. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.